La ciudad espacial de Auran siempre parecía viva, pero para algunos la vida en sus calles no era más que una condena. Desde lo alto de las torres brillaban los anuncios en neón de los grandes consorcios, las plataformas de aterrizaje rugían con motores de carga y los mercados rebosaban de gritos, pero en los callejones donde la luz apenas se atrevía a entrar, todo lo que quedaba era el frío, la soledad y el desprecio. Allí caminaban 3 mujeres alienígenas, arrastrando tras de sí la sombra de la guerra. No eran simples extranjeras, eran viudas de soldados caídos en el frente. A ojos de la mayoría, no importaba de qué lado hubieran peleado sus esposos, ellas eran culpables por asociación. Nadie quería contratarlas, nadie confiaba en sus manos, aunque supieran trabajar mejor que muchos hombres de la ciudad. La primera, Lyra, era alta, de piel azul profundo y mirada orgullosa. Había sido esposa de un comandante, y aún conservaba esa dureza en el gesto, como si las órdenes y la disciplina le hubieran quedado grabadas en los huesos. Caminaba erguida, aunque sabía que cada paso era observado con desprecio. Selene, en cambio, era más frágil en apariencia. Sus cabellos plateados le caían como un velo sobre los hombros, y sus ojos, grandes y oscuros, mostraban un cansancio que no venía solo de las noches sin techo, sino de los recuerdos. Había perdido a su marido en un ataque sorpresa, y con él se fue también la seguridad que alguna vez conoció. La más joven era Amara, de piel dorada y ojos verdes intensos. Tenía cicatrices recientes en el cuello y los brazos, recuerdo de haber escapado de un campo de prisioneros. Apenas hablaba, pero en su silencio ardía una fuerza que las otras 2 respetaban. Amara había visto lo peor de la guerra y, aún así, seguía caminando. El cielo artificial de Auran se cubrió de un resplandor metálico cuando comenzó la lluvia. No era agua común, sino una mezcla de químicos reciclados que caían como agujas frías sobre sus ropas desgastadas. La gente corría a cubrirse, pero ellas no tenían refugio. Se limitaron a seguir andando por la plaza central, ignoradas o maldecidas por quienes se cruzaban en su camino. Fue entonces cuando lo vieron. Un humano, con el torso cubierto de grasa y hollín, trabajaba bajo la lluvia en un generador viejo que chisporroteaba cada vez que trataba de encenderlo. Tenía las mangas arremangadas y sostenía una herramienta con manos firmes, mientras su cabello oscuro goteaba agua sobre el rostro. No parecía importarle la tormenta. Su concentración era absoluta. Lyra se detuvo. No deberíamos acercarnos, murmuró, desconfiada. Selene la miró con un dejo de esperanza. Pero, quizá necesite ayuda. Amara, sin decir palabra, dio un paso hacia adelante. Sus pies desnudos chapoteaban en el agua acumulada. El cansancio le pesaba tanto que ya no pensaba en el orgullo. El humano levantó la vista. Sus ojos eran cálidos, marrones, y se iluminaron por un instante cuando las vio. No hubo gesto de asco, no hubo miedo. Solo sorpresa. ¿Están buscando refugio?, preguntó con voz firme. Las 3 se miraron entre sí, dudando. Nadie les había hablado con amabilidad en semanas. Diego, así se llamaba aquel humano, se levantó, sacudiéndose las manos sucias en un trapo viejo. Parecía un hombre común, un mecánico cualquiera de los barrios bajos, pero había algo en su manera de mirarlas que desarmaba la desconfianza. Si buscan trabajo, añadió con calma, yo necesito ayuda. El silencio que siguió fue pesado. La lluvia seguía cayendo, los transeúntes los observaban de reojo, murmurando. Las viudas alienígenas sabían que aceptar podía ser el inicio de algo nuevo o el final de lo poco que les quedaba. Lyra apretó la mandíbula, Selene bajó la vista con un temblor en los labios, y Amara, con voz áspera por el desuso, fue la primera en hablar. Dinos qué necesitas. Diego sonrió apenas. Una sonrisa sincera, sin promesas falsas ni compasión disfrazada. Necesito a alguien que no me abandone cuando todo se venga abajo. Y en ese momento, bajo la tormenta metálica de Auran, comenzó a cambiar el destino de los 4. El taller de Diego estaba en los márgenes de la ciudad, en un edificio de metal corroído por los años y el humo de los generadores. Desde afuera parecía un lugar abandonado, pero en el interior vibraba con vida, mesas repletas de piezas, motores abiertos en canal, chispas de soldadura que iluminaban la penumbra y el olor constante a aceite quemado. Las 3 alienígenas entraron con pasos cautelosos. Habían conocido cuarteles, refugios improvisados, cárceles y mercados hostiles, pero nunca un espacio como aquel. Era un lugar humilde, sí, pero lleno de propósito. Se notaba que allí cada pieza tenía dueño, cada máquina tenía historia. Diego se movía con soltura, señalando herramientas, abriendo compartimentos, explicando con paciencia aunque ellas no comprendieran todos los términos técnicos.
No esperaba obediencia ciega, sino esfuerzo. Eso, para las tres, era nuevo. Lyra fue la primera en demostrar su utilidad. Apenas Diego señaló un contenedor pesado de chatarra, ella lo levantó como si no pesara nada y lo colocó sobre la mesa. Sus músculos se tensaron bajo la piel azul, y el humano alzó las cejas con una mezcla de sorpresa y admiración. «Tienes más fuerza que dos de mis antiguos ayudantes juntos», comentó, sonriendo. Lyra no respondió, pero por primera vez en semanas sintió que alguien reconocía algo valioso en ella. Selene, en cambio, se inclinó sobre los planos extendidos. Sus dedos largos recorrieron las líneas y símbolos, sus ojos plateados analizaban con precisión. Encontró errores pequeños en las medidas que Diego había escrito a mano. «Si ajustas este ángulo en 3 grados, evitarás que se sobrecaliente la bobina», dijo con voz suave, pero segura. Diego parpadeó, sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien corrigiera sus cálculos. Se inclinó, revisó y se rió con un dejo de incredulidad. «Tienes razón. ¿Dónde aprendiste?» Selene bajó la mirada. «Mi esposo era ingeniero de flotas. Yo lo ayudaba a revisar, cuando todavía vivía». El silencio fue breve, pesado. Diego no presionó, solo asintió y continuó trabajando. Amara permanecía en un rincón, observando. Pero cuando uno de los circuitos falló y comenzó a chisporrotear, ella se movió más rápido que cualquiera. Con manos ágiles retiró el panel, separó los cables y los volvió a unir con una destreza sorprendente. La corriente se estabilizó al instante. Diego la miró fijamente. «¿Cómo hiciste eso?» «Aprendí en los campos de prisioneros. Nos obligaban a reparar las máquinas. Si fallaban, nos castigaban». Diego tragó saliva, consciente de lo que aquella respuesta significaba. Caminó hasta ella, le puso una mano en el hombro y habló con firmeza. «Aquí no hay castigos. Si algo falla, lo arreglamos juntos». Por primera vez, Amara levantó la mirada sin rencor. Había algo en la voz de aquel humano que no era lástima, sino respeto. Con el paso de los días, el taller comenzó a cambiar. Donde antes reinaba el desorden de un solo hombre, ahora había coordinación. Lyra organizaba las piezas pesadas, Selene estructuraba los planos y Amara afinaba los detalles de los circuitos. Diego trabajaba junto a ellas, y aunque aún había torpeza en algunos gestos, lo cierto es que todo comenzaba a fluir. Pero afuera, en la ciudad, la gente murmuraba. Los vecinos veían entrar y salir a las viudas con el rostro endurecido por la hostilidad. En las tabernas se comentaba que el humano estaba reuniendo a extranjeras peligrosas, que tramaba algo con ellas, que pronto el taller sería un nido de problemas. Una tarde, cuando el sol artificial se ocultaba entre los rascacielos, Diego cerró la puerta y se sentó con ellas alrededor de una mesa improvisada. Les sirvió pan duro y un guiso sencillo. No era un banquete, pero para las 3 mujeres, acostumbradas a la escasez y al desprecio, aquello era más de lo que habían tenido en mucho tiempo. Lyra lo miró fijamente, con esa dureza que siempre la protegía. «¿Por qué nos ayudas? Nadie más lo haría. Ni siquiera entre nuestra propia gente nos quieren cerca». Diego dejó la cuchara, apoyó los codos en la mesa y sostuvo su mirada sin apartarse. «Porque ustedes también merecen una segunda oportunidad. Igual que yo la tuve alguna vez». Selene bajó la vista, con lágrimas contenidas que brillaban en sus ojos. Amara, silenciosa, se permitió una pequeña sonrisa. Y Lyra, aunque no respondió de inmediato, dejó de tensar la mandíbula. En aquel momento comprendieron que, quizá, habían encontrado el único lugar donde aún podían pertenecer. La vida en el taller había comenzado a tomar un ritmo propio. Los motores rugían de nuevo, las piezas reparadas encontraban compradores y poco a poco los créditos empezaban a entrar en la cuenta de Diego. Sin embargo, con la prosperidad llegó también la desconfianza de la ciudad. En los mercados, los comerciantes los observaban con ceños fruncidos. Algunos se negaban a aceptar trabajos del taller, murmurando que las viudas alienígenas contaminaban las piezas. Otros clientes se aprovechaban de la situación, rechazando pagar lo justo porque esas mujeres las habían tocado. Los rumores se esparcían como una plaga, que eran espías, que preparaban una revuelta, que el humano había perdido el juicio al cobijarlas. Una mañana, mientras Diego ajustaba un compresor junto a Amara, un cliente arrojó las piezas sobre la mesa y escupió en el suelo. «No vuelvo aquí. No pienso arriesgarme a que me vendan chatarra alienígena disfrazada de repuesto». Lyra se puso de pie de inmediato, con los ojos encendidos por la furia. «Mide tus palabras». El hombre retrocedió, pero antes de irse dejó caer la amenaza.
Este taller no durará mucho. Ya verán. El ambiente se volvió más pesado después de aquel incidente. Diego trataba de mantener la calma, pero cada día llegaba con un nuevo moretón o un rasguño. Había tenido que defenderlas en la plaza, en las calles, incluso frente a la taberna donde solía comprar suministros. Nadie lo atacaba con armas, pero las burlas, los empujones y las piedras eran constantes. Esa madrugada, cuando la ciudad dormía bajo el resplandor apagado de sus anuncios, Selene entró en el cuarto de Diego. Llevaba una manta sobre los hombros y los cabellos plateados desordenados. La lámpara de aceite iluminaba su rostro húmedo de lágrimas. ¿No temes perderlo todo por nosotras?, preguntó con voz quebrada. Diego levantó la mirada desde la mesa donde repasaba cuentas. Sus ojos cansados encontraron los de ella, y vio más que miedo, vio desesperanza, un dolor profundo que no quería mostrar a las demás. Se levantó despacio, se acercó y con la mano temblorosa le apartó el cabello de la frente. Prefiero perderlo todo antes que abandonarlas. Selene se estremeció al escuchar aquellas palabras. Había escuchado promesas vacías antes, había sufrido juramentos que la guerra destrozó en segundos. Pero la voz de Diego no era un juramento grandilocuente, era la certeza de alguien que ya había decidido su camino. Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Diego la sostuvo entre sus brazos, fuerte pero con cuidado, como si temiera romper algo frágil. El silencio se llenó con el sonido de su respiración, y en ese espacio íntimo Selene sintió como la dureza de la ciudad se desvanecía, aunque fuera por un instante. No entiendo cómo puedes creer en nosotras, susurró ella. Porque yo también fui rechazado, respondió él. Ella lo miró con sorpresa. Diego nunca hablaba de sí mismo, pero esa noche abrió un poco de su herida. Le contó cómo había perdido a su familia en un accidente de nave, cómo había sobrevivido solo en Auran, sin nadie que lo defendiera, sin un lugar donde pertenecer. Solo el taller, sus manos y su trabajo lo habían mantenido en pie. Selene apoyó la frente en su pecho. Entonces somos iguales, los cuatro. El tiempo se detuvo. No fue un beso apasionado, no fue una entrega inmediata, sino un roce suave de labios que nació del dolor compartido y del alivio de no sentirse sola. Diego respondió con la misma ternura, sin prisa, sin exigir nada. Cuando se apartaron, Selene sonrió débilmente, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Y Diego, con el corazón acelerado, supo que la distancia entre humano y alienígena había comenzado a desmoronarse. Al amanecer, Lyra y Amara notaron algo distinto en los gestos de Selene. No dijeron nada, pero lo vieron en sus ojos, la chispa de alguien que había recuperado un poco de esperanza. Y en medio de la hostilidad de la ciudad, esa chispa era lo más valioso que podían tener. Amara siempre había sido la más callada de las tres. Mientras Lyra enfrentaba a cualquiera con su orgullo y Selene se refugiaba en su dulzura, Amara parecía vivir en un mundo propio, como si todavía llevara consigo el peso invisible de las cadenas. Sus cicatrices hablaban más que sus labios, marcas en el cuello, en los brazos, en la espalda. Nadie sabía exactamente lo que había vivido en los campos de prisioneros, pero sus ojos verdes lo decían todo. En el taller trabajaba con una precisión casi obsesiva. Revisaba una y otra vez los circuitos, soldaba piezas diminutas con la concentración de quien sabe que un error puede costar caro. Esa noche, sin embargo, cuando una tormenta eléctrica apagó la energía de toda la ciudad, Amara se quedó en silencio absoluto frente al panel de control. Diego la encontró sentada en el suelo, abrazando las rodillas, con la respiración entrecortada. Él encendió una lámpara portátil, que iluminó apenas su rostro. El brillo mostró lágrimas deslizándose por su piel dorada. ¿Qué pasa, Amara?, preguntó con suavidad. Ella no respondió al principio. Solo apretó con fuerza los dedos contra la tela raída de su ropa. Al cabo de un rato, sus palabras surgieron entre sollozos contenidos. Me odian por ser viuda de un soldado enemigo. Ni siquiera entre mi propia gente tengo un lugar. Dicen que estoy manchada, que no merezco nada. Diego se arrodilló frente a ella. La lámpara creaba sombras que bailaban sobre sus rostros. Tomó una de sus manos y la sostuvo con firmeza. Aquí sí tienes un lugar. Conmigo. Amara levantó los ojos, incrédula. Había escuchado palabras amables antes, pero siempre escondían condiciones. Diego, en cambio, hablaba con esa voz segura que no pedía nada a cambio. Su corazón comenzó a latir con fuerza, confundido entre miedo y deseo de creerle. La tormenta rugía afuera, los rayos iluminaban la ventana, y el trueno hacía vibrar las paredes metálicas del taller. En esa penumbra cargada de tensión, Amara tembló.
Diego, sin pensarlo demasiado, pasó su mano por su mejilla para secar una lágrima. Ella no se apartó. Cerró los ojos y se inclinó hacia él, buscando algo que llevaba demasiado tiempo negándose a sí misma. Sus labios se encontraron en un beso tímido al principio, pero pronto la contención se rompió. Fue un beso intenso, desesperado, como si en ese momento se liberara de todas las cadenas invisibles que la habían marcado. Diego la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia su pecho. Amara dejó escapar un gemido ahogado, mezcla de alivio y dolor. Sentía que la herida abierta en su alma comenzaba a cerrarse con ese contacto. Cuando se separaron, sus frentes quedaron unidas, respirando el mismo aire. La tormenta afuera seguía tronando, pero dentro del taller se había creado un silencio sagrado. No sé si puedo creer en el futuro, susurró Amara, pero esta noche quiero creer en ti. Diego acarició su cabello húmedo por las lágrimas. No importa el pasado. Nadie más tiene derecho a juzgarte. Ella sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa pequeña, frágil, pero auténtica. Se recostó contra él, y juntos permanecieron en el suelo del taller hasta que la tormenta se calmó y la energía regresó. A la mañana siguiente, Lira y Selene notaron algo distinto en Amara. Su mirada ya no era solo dura y desconfiada, había un brillo nuevo, una esperanza tímida que ninguna de ellas se atrevió a cuestionar. Pero la ciudad no había cambiado. Y mientras dentro del taller florecían los primeros sentimientos de amor y confianza, afuera las voces hostiles se volvían cada vez más fuertes, anunciando que pronto llegaría la verdadera prueba. Los días siguientes parecían un espejismo de calma. El taller funcionaba mejor que nunca, las piezas se reparaban con rapidez, los clientes satisfechos regresaban y las tres alienígenas se movían con la coordinación de un verdadero equipo. Sin embargo, bajo esa superficie de prosperidad, algo oscuro crecía en las calles. Los guardias comenzaron a rondar con más frecuencia por la zona. No era una patrulla casual, sino vigilancia dirigida. Sus miradas se clavaban en la puerta del taller cada vez que pasaban, como esperando un error para intervenir. Los vecinos, que antes se limitaban a murmurar, ahora lanzaban palabras más duras cuando veían a Lira, Selene y Amara cruzar la plaza. Carroñeras de guerra. No deberían estar aquí. Ese humano se condenará con ellas. Diego trataba de ignorarlo, pero no podía evitar sentir el peso de la hostilidad sobre sus espaldas. A veces, en las noches, escuchaba pasos afuera del taller, piedras golpeando las paredes, voces que susurraban amenazas en la oscuridad. Una tarde, mientras trabajaban en un viejo propulsor, Lira se detuvo y lanzó la herramienta con furia contra el suelo. No podemos seguir fingiendo que no pasa nada. Nos acechan, nos odian, y tarde o temprano vendrán por nosotras. Selene la miró con miedo. ¿Qué propones? ¿Escapar? ¿Dejarlo todo otra vez? Lira apretó los dientes. No quería admitirlo, pero en su interior sabía que ya no tenían fuerzas para huir de nuevo. Amara, que había escuchado en silencio, se acercó a Diego y lo miró directamente a los ojos. Tienes que decidir. Si te quedas con nosotras, vendrá la violencia. Diego suspiró, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Los tres pares de ojos lo observaban, esperando su respuesta. No dudó. No voy a echarlas. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Este taller es su hogar tanto como el mío. Las palabras quedaron flotando en el aire, y por primera vez las tres alienígenas comprendieron que él había cruzado un punto sin retorno. Esa misma noche, cuando la ciudad artificial apagaba sus luces más brillantes, la amenaza se cumplió. La puerta del taller se abrió de golpe y un grupo de mercenarios entró, armados con cuchillas energéticas y pistolas viejas, rostros cubiertos por máscaras metálicas. El líder, un hombre corpulento con tatuajes en los brazos, habló con voz ronca. Se acabó la farsa. Nadie quiere a estas viudas aquí. Te dieron advertencias, humano. Ahora pagas el precio. Lira dio un paso al frente, con los músculos tensos como acero. Tendrán que pasar por mí primero. Selene agarró la barra metálica que usaba como palanca en las reparaciones, sosteniéndola con ambas manos. Sus ojos plateados, que siempre habían transmitido calma, brillaban con una determinación peligrosa. Amara, con movimientos rápidos, se colocó junto a Diego. Sus cicatrices parecían encenderse bajo la luz de las armas. No volveré a ser prisionera. Diego, sin vacilar, tomó una pesada llave inglesa. El metal frío pesaba en su mano, pero en sus ojos ardía una chispa que no había mostrado nunca antes. El aire se volvió insoportablemente denso. Afuera, la lluvia metálica comenzaba a golpear los techos. Adentro,
Cada respiración sonaba como un tambor de guerra. La lucha ya no podía evitarse. El primer movimiento fue un estruendo. El mercenario corpulento cargó directo contra Diego, levantando una cuchilla energética que zumbaba con un resplandor peligroso. Diego no retrocedió, giró la llave inglesa en sus manos y la levantó en el momento exacto. El choque hizo saltar chispas, y el metal vibró con fuerza. Lira se lanzó contra dos atacantes que intentaban flanquearlos. Su cuerpo, entrenado por años de vida militar, se movía como una muralla implacable. Atrapó el brazo de uno y lo giró con tal fuerza que el crujido del hueso retumbó en el taller. El segundo intentó clavarle un cuchillo en el costado, pero Lira lo empujó contra una estantería llena de piezas, derribándolo bajo el peso de los motores oxidados. Selene, normalmente serena, blandía la barra metálica como si fuera una espada. El primer golpe impactó de lleno en la mandíbula de un enemigo, partiéndole varios dientes. Giró con agilidad, esquivando un disparo que quemó la pared, y descargó otro golpe brutal contra las costillas de un segundo atacante, que cayó de rodillas tosiendo sangre. Sus ojos plateados brillaban con una intensidad desconocida. Amara era un relámpago. Sus movimientos eran rápidos, casi imposibles de seguir. Desarmó a un mercenario en un instante, arrebatándole el cuchillo de la mano y usándolo contra él con precisión quirúrgica. Una cicatriz en su rostro se tensó cuando gritó con rabia, clavando el arma en el hombro de otro enemigo que intentaba reducir a Diego por la espalda. Diego, entretanto, luchaba como sabía, con fuerza bruta y coraje. La llave inglesa se convirtió en una extensión de su brazo. Aplastó un casco metálico con un golpe seco, luego giró y derribó a otro hombre con un rodillazo en el estómago. No tenía la velocidad de Amara ni la disciplina de Lira, pero su voluntad lo hacía imparable. El taller se llenó de humo y chispas. Los motores abiertos lanzaban descargas al azar, los cables chisporroteaban, y el olor a ozono y sangre se mezclaba en el aire. Cada grito de dolor era ahogado por el choque del metal. El líder mercenario embistió de nuevo, derribando una mesa en su camino. Diego cayó de espaldas, la cuchilla brillando sobre su rostro. Pero antes de que descendiera, Lira se interpuso y bloqueó el ataque con sus propias manos. El filo le quemó la piel, pero con un rugido lo detuvo lo suficiente para que Diego girara y hundiera la llave inglesa en el costado del atacante. Selene cubrió la retaguardia, deteniendo a los rezagados que intentaban escapar. Amara perseguía a los que aún se movían, veloz como una sombra. No había compasión en sus golpes, solo la certeza de alguien que había sufrido demasiado y no volvería a doblarse. Cuando el último mercenario cayó, el silencio llenó el taller. El suelo estaba cubierto de sangre y restos de metal. El aire pesaba, cargado de sudor, humo y adrenalina. Diego respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido kilómetros. Lira tenía las manos heridas, la piel azul marcada por quemaduras. Selene temblaba con la barra aún en sus manos, incapaz de soltarla. Amara, jadeante, tenía la mirada encendida, todavía lista para seguir luchando. Diego los miró uno por uno. No vio víctimas ni viudas desamparadas, sino guerreras. Y ellos lo miraron a él, un simple humano, que había estado dispuesto a morir junto a ella sin titubear. En ese instante comprendieron que ya no eran tres extranjeras buscando un lugar ni un hombre protegiéndolas por compasión. Eran un grupo, unidos por algo más fuerte que la sangre o la guerra. Y aunque sabían que aquella batalla no sería la última, entendieron que juntos podían resistir cualquier tormenta. El amanecer llegó teñido de gris. La lluvia metálica se había detenido, pero en el aire todavía flotaba el olor a sangre y ozono. El taller parecía un campo de batalla, mesas volcadas, paredes chamuscadas, trozos de metal regados por el suelo y cuerpos de mercenarios tirados en posiciones grotescas. Diego y las tres viudas se mantenían juntos, cubiertos de heridas, sudor y polvo. No hubo palabras en esos primeros minutos de silencio, solo respiraciones agitadas y el latido intenso de corazones que habían sobrevivido. El ruido de pasos rompió la calma. Varios grupos de autoridades llegaron a la entrada del taller, armados y con rostros endurecidos. La multitud curiosa se agolpaba detrás de ellos. Vecinos, comerciantes y transeúntes se amontonaban para ver lo ocurrido. Un guardia levantó la voz. ¿Qué es esto? ¿Han convertido un taller en un matadero? Diego se adelantó, con la llave inglesa aún en la mano, el cuerpo ensangrentado y la mirada firme. Ellos vinieron a destruir lo nuestro. Nosotros solo nos defendimos. Lira, Selene y Amara estaban a su lado, erguidas como estatuas de guerra. Sus ropas desgarradas y sus heridas abiertas mostraban la violencia del combate,
pero ninguna bajó la cabeza. La multitud murmuraba con intensidad. Algunos gritaban que eran monstruos, otros que era hora de expulsarlas de la ciudad. Sin embargo, entre el murmullo comenzaron a alzarse voces distintas. Un anciano levantó la mano y señaló el taller. Yo los vi. Fueron atacados sin motivo. Si no fuera por ellos, esos mercenarios hubieran arrasado esta zona. Una mujer del mercado agregó. Yo también los vi trabajar. Nunca hicieron daño a nadie. Ese humano les dio un lugar, y ellas han trabajado más duro que cualquiera de nosotros. Los guardias intercambiaron miradas. La gente, que la noche anterior lanzaba piedras, ahora se dividía entre la hostilidad y el reconocimiento. El taller ya no era solo un refugio para 3 viudas y un mecánico, se había convertido en un símbolo. El capitán de los guardias, un hombre de rostro curtido, se acercó a Diego y lo observó con detenimiento. Has puesto la ciudad en un dilema, humano. Nadie esperaba que resistieras así, ni que estas mujeres mostraran tanto valor. Diego no apartó la mirada. No buscamos guerra. Solo queremos vivir y trabajar. El capitán se quedó en silencio, luego hizo un gesto a sus hombres. Recojan los cuerpos. Si vuelven a atacar, no serán ustedes quienes carguen con la culpa. El murmullo de la multitud se intensificó. Algunos protestaron, otros aplaudieron. Lo cierto era que, por primera vez, las viudas dejaban de ser solo extrañas repudiadas. Habían demostrado algo que ni siquiera sus enemigos podían negar, valor. Esa misma tarde, mientras intentaban reparar el desastre del taller, comenzaron a llegar nuevos clientes. Algunos con cautela, otros con verdadera urgencia. Los rumores corrían rápido. El humano y sus viudas derrotaron a una banda entera de mercenarios. Nadie más en Auran tiene tanto coraje, ese taller es indestructible. Lira limpiaba con trapos las manchas de sangre en el suelo, mientras Helene recogía planos chamuscados y Amara organizaba las herramientas. Diego las miraba con el corazón en la garganta. Habían enfrentado la muerte juntos y, contra toda lógica, la ciudad ahora les ofrecía respeto. Esa noche, agotados, se sentaron alrededor de una mesa improvisada con pan y agua. Diego los observó en silencio, y cuando habló, su voz fue firme. Este lugar no es mío. Es nuestro. Nadie nos lo va a quitar. Las 3 lo miraron, cada una con una emoción distinta en el rostro. Lira con orgullo, Selene con ternura, Amara con fuego en los ojos. En ese instante comprendieron que ya no eran simples sobrevivientes unidos por necesidad. Eran una familia nacida en medio del rechazo y fortalecida por la lucha. Y aunque la guerra que ardía en los rincones de la galaxia podía llegar hasta ellos, sabían que juntos podrían desafiar cualquier amenaza. La ciudad de Auran amaneció diferente. Lo que había comenzado como un rumor de violencia se transformó en una historia que corría de boca en cada mercado, cada taberna y cada puerto de atraque. El humano que había protegido a 3 viudas alienígenas de la miseria había derrotado a un grupo de mercenarios junto a ellas. Algunos lo contaban como una hazaña heroica, otros lo narraban con miedo, pero nadie lo ignoraba. El taller, antes visto como un lugar marginal y casi abandonado, ahora atraía miradas de respeto y curiosidad. Había quienes acudían a dejar sus máquinas averiadas, confiando en que si alguien podía arreglarlas eran ellos. Había también quienes buscaban escuchar de cerca la historia de cómo 3 mujeres marcadas por la guerra y un humano sin nada se habían convertido en una fuerza imposible de doblegar. Para Diego y las 3 viudas, la vida no se volvió perfecta de la noche a la mañana. Seguían sintiendo las miradas de desconfianza, aún había quienes cruzaban la calle para no pasar frente a ellos. Pero lo que antes era odio absoluto ahora se mezclaba con un respeto que nadie podía negar. El precio de esa nueva posición había sido sangre, sudor y heridas, pero lo habían pagado juntos. El taller recobró su ritmo con más fuerza que nunca. Lira, orgullosa, dirigía el trabajo pesado con una seguridad que inspiraba incluso a los clientes. Selene se convirtió en la mente organizadora, ordenando pedidos, planos y sistemas con precisión impecable. Amara, silenciosa pero atenta, dominaba cada detalle de las máquinas, siempre lista para reparar lo que parecía perdido. Y Diego, en medio de ellas, ya no era solo un mecánico, sino un hombre que había encontrado en esas mujeres algo mucho más grande que un negocio, había encontrado una familia. Las noches, que antes eran silenciosas y solitarias, se llenaron de calor. El pequeño comedor del taller se convirtió en un refugio donde compartían comida, risas tímidas y miradas que ya no necesitaban palabras. A veces, el cansancio los vencía a todos alrededor de la misma mesa,
y otras veces era Diego quien despertaba con una de ellas recostada sobre su hombro, como si por fin hubieran encontrado el lugar al que pertenecían. El amor floreció sin prisa, pero con la fuerza de algo inevitable. Selene, la primera en abrirse, buscaba la ternura de Diego en las noches tranquilas, apoyando su rostro en su pecho mientras sus manos entrelazadas decían más que cualquier palabra. Amara, marcada por el dolor, halló en él el coraje para volver a confiar, y sus besos ardientes eran la prueba de que la esperanza todavía podía renacer. Lira, que siempre había cargado la armadura del orgullo, se permitió sonreír con sinceridad solo frente a él, bajando las defensas que durante tanto tiempo habían sido su escudo. El vínculo entre los cuatro se convirtió en un pacto silencioso: cuidarse, amarse y resistir juntos. Lo que la ciudad había intentado destruir con rechazo y violencia terminó siendo la semilla de algo indestructible. Con el paso de los meses, el taller dejó de ser solo un lugar de trabajo. Se transformó en un hogar lleno de voces, de pasos, de risas y de amor. La ciudad, aunque todavía dividida, ya no podía negar que aquel humano y las tres viudas habían cambiado el destino con sus propias manos. Una tarde, cuando el sol artificial bañaba los tejados de Auran con una luz dorada, Diego salió al frente del taller con ellas a su lado. Observó a la multitud que se detenía frente al edificio, algunos para pedir trabajo, otros solo para mirar. Él tomó las manos de Lira, Selene y Amara, y en un gesto simple pero poderoso, se presentó ante todos. Ellas son mi familia. No importa lo que digan, no importa lo que venga. Este es nuestro lugar. Y nadie nos lo va a quitar. La multitud murmuró, pero nadie se atrevió a desafiarlo. Había algo en la manera en que hablaba, en la unión que irradiaban los cuatro, que imponía respeto. Esa noche, mientras cerraban el taller y se reunían en el pequeño comedor, brindaron con copas viejas llenas de agua purificada. No había lujos, pero sí había paz, y en sus rostros brillaba la certeza de que habían vencido lo imposible. Lira levantó la copa con un brillo orgulloso en sus ojos. Sobrevivimos. Pero más que eso, ahora vivimos. Selene sonrió con lágrimas contenidas. Y nunca más estaremos solas. Amara, que rara vez hablaba, susurró con la voz firme. Diego nos salvó, pero también lo salvamos a él. Diego los abrazó a las tres, apretándolas contra su pecho. Sintió como sus corazones latían al unísono, como un solo ser. Y en ese instante supo que todo el dolor, todas las heridas y todos los sacrificios habían valido la pena. El futuro seguía incierto, como lo era siempre en un mundo marcado por la guerra y la desconfianza. Pero ya no temían. Porque juntos, como una familia nacida de la adversidad, podían enfrentarlo todo. Esa noche, en el silencio del taller iluminado apenas por las lámparas, durmieron unidos, con sonrisas en los labios y la certeza de que, por fin, habían encontrado lo que tanto habían buscado: un hogar, un amor verdadero y un destino compartido. El fin.